Amigas y amigos de plataforma, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos ven en Estados Unidos, México, Canadá, Suecia, Australia, en Berlín, Alemania, y también a todos los que nos miran y nos siguen acá en El Salvador. Quiero presentarles de nuevo, traigo un libro de Carlos Lara Martínez, que es Memoria Histórica del Movimiento Campesino en Chalatenango. Este es un trabajo del doctor Lara Martínez, antropólogo de la Escuela de Ciencias Sociales, y acá él hace un repaso, un recuento de lo que es el proceso de recuperación de la memoria histórica a partir de las vivencias que tuvieron los campesinos en Chalatenango durante todo lo que fue la Guerra Civil. Memoria histórica del movimiento campesino en Chalatenango. Lo voy a dejar en recepción para que pasen a recogerlo. Un saludo muy especial a los compañeros que en 1975 estábamos en el séptimo grado, sección 10 del tercer ciclo general Francisco Menéndez, con algunos de los cuales participamos en la marcha del 30 de julio. Con algunos de ellos somos sobrevivientes del 30 de julio. Entonces un saludo muy especial para este grupo que recientemente me encontré con un compañero y entablamos de nuevo esa relación que teníamos rota desde hace muchos años. La coyuntura de la semana presenta varios hechos interesantes. El primero creo yo que es el hecho de la amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre cesar la ayuda a países de la región como el nuestro. Esa es una señal de cómo nos sigue viendo el gobierno de los Estados Unidos al país. Otra noticia relevante es el asesinato de dos niñas esta semana, y precisamente ese asesinato que me parece a mí un hecho bastante lamentable por dos cosas. Uno, porque la violencia social no cesa en el país, y el otro es porque este asesinato tan macabro no generó una ola de indignación de parte de la población. Eso envía una mala señal. No solo el hecho de estar viviendo en un país violento, sino que también parece ser que nos estamos convirtiendo en una población insensible ante hechos como estos. Entonces acá voy a mencionar algún dato interesante, y el primer dato interesante sobre la violencia social es que el 3 de marzo de 1854, es decir, hace 165 años, en el país se decretó la pena de muerte porque la delincuencia era insoportable. 165 años después, se sigue afirmando que en el país, que en El Salvador, la violencia es insoportable. Ahora, ¿cuáles son las referencias que debemos tomar en consideración al momento de hablar de violencia social? En primer lugar, tenemos que hablar de pobreza, de impunidad y de gobernabilidad. Fuera de esos tres referentes, resulta bastante difícil comprender el hecho de la violencia social y, obviamente, resolverlo. En este país se han escrito miles de artículos, cientos de trabajos universitarios, se han escrito alrededor de 12 millones de palabras sobre la violencia social, y sin embargo el fenómeno sigue igual que antes. Unos años sube, otros años baja, pero como fenómeno social sigue prácticamente igual. Ahora, cuando hablamos de violencia hay que hacer referencia a que podemos referirnos a una violencia política, que fue la violencia que vivió el país, que ha vivido el país prácticamente durante toda su historia, una violencia política que se recrudeció en la década de los 70 y los 80, cuando entramos en una guerra civil.
Debemos hablar de una violencia social que es la que caracteriza a El Salvador a partir de la firma de los acuerdos de paz. Y en el marco de esa violencia social habría que señalar todo el enfrentamiento que hace la población, por ejemplo, cuando se le intentan violar sus derechos, tal como últimamente la privatización del agua. Y hoy deberíamos hablar también de algo que yo llamo una violencia por la identidad de quienes no tienen identidad. Esa es la violencia que nosotros vemos que se ejerce aparentemente por sí mismo, una violencia por la violencia misma. Y en ese marco de la violencia, por la violencia misma, entra el asesinato de estas niñas la semana pasada. Sobre la violencia hay muchas teorías. La teoría del conflicto, hay una teoría del control social, una teoría de los ajustes, una teoría de la dominación, es decir, una serie de explicaciones teóricas que pretenden hacernos comprender el por qué la violencia se ejerce en muchos países. Y ese concepto de violencia también se usa atado a otros conceptos tales como poder, coerción, explotación, autoritarismo, dictaduras, etc. Ahora, lo que estamos viviendo en el país entonces desde hace un buen rato es una particular edad media. Es decir, una edad media en la cual la violencia es la forma de relación predominante entre los grupos que forman parte de una comunidad en particular, y ese tipo de violencia también como una forma o como una expresión, diríamos, de todo el peso que ejerce el capitalismo dentro de un país como el nuestro, que nos impulsa a ser violentos, porque en ese sentido la violencia no solo se convierte en un mecanismo de control social, sino que también la violencia sirve para generar miedo en la población. Ese miedo es auspiciado y promovido por los grandes medios de comunicación social, porque una población con miedo es una población fácilmente manipulable. Una población con miedo, una población que considera que su principal problema es la violencia cotidiana, también es un pueblo al cual se le pueden decretar una serie de medidas antipopulares sin que se dé cuenta. Entonces, una violencia, como digo, una violencia que convida al miedo. Veamos algunos datos sobre violencia. Estos datos son presentados por el maestro Luis González. Él hace un estudio sobre la violencia en El Salvador. Y solo en términos de homicidios, él habla de que de 2009 a 2018 se han registrado más de 40.000 asesinados. Es decir, estamos hablando que en un periodo de 9 años prácticamente llevamos, solo como producto de la violencia social, casi la mitad de los muertos que se tuvieron durante toda la guerra civil. Más de 40.000 muertos en 9 años. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos con los números, también hay que reconocer que estamos viendo la realidad como un número. La gente está interesada, los funcionarios están interesados en fijarse nada más en los números, reducir los números, pero resulta que los números son impersonales. Los números no tienen rostro, no tienen identidad, no tienen nombre, y cuando quedamos enredados en los números, empezamos a ser insensibles ante un fenómeno como este. Entonces, la realidad se vuelve número, y al volverse número tratamos de resolver los problemas de la forma equivocada. La violencia ciertamente es un factor que cataliza o que promueve el cambio de estructuras, pasar de una estructura vieja a una estructura nueva, y también es un catalizador del establecimiento de nuevas relaciones sociales y culturales. En el marco de estas relaciones o de nuevas relaciones sociales y culturales es que surgió hace casi un par de décadas el concepto de cultura de paz. Un concepto o una estrategia que supuestamente pretendía mejorar las relaciones sociales al interior del país, pero eso de la cultura de paz no terminó de ser más que una falacia. Es decir, ¿cómo se puede hablar de cultura de paz en términos de pretender instaurar nuevas relaciones sociales más armoniosas
sobre la base de un aspecto subjetivo como es el hablar de una cultura de paz. Entonces ahí hubo un error. Nosotros podemos estar hablando de cultura de paz y cultura de paz y cultura de paz. Sin embargo, la violencia sigue tan campante como en años anteriores. Esa violencia es una estrategia de dominación, también es una estrategia política. Hay tres niveles para poder comprenderla, y como decía, el control social es uno, el de las relaciones de poder es otro, pero también hay que entender la violencia como un aspecto histórico y cultural que me parece a mí que es el factor fundamental a partir del cual se debe, o el nuevo gobierno debe establecer estrategias para prevenir la violencia. La violencia está presente en todas las áreas de nuestra cotidianidad. No es casual que no solo seamos un país violento, sino que también seamos un país que tiene un índice importante de muertes por accidentes de tránsito. Y entonces lo que estamos viendo es que esa violencia social se ha subsumido en los grupos sociales. Se ha subsumido o se ha sumergido, para decirlo en términos más fáciles, se ha sumergido en toda la estructura social. Una sociedad dividida en grupos o en clases sociales que tienen formas de vida muy distintas. Por un lado tenemos grupos que viven en comodidad, en limpieza, satisfaciendo todas sus necesidades básicas, y por otro lado tenemos un grupo importante, un grupo mayoritario de la población que vive en lugares inseguros, pequeños, insalubres, violentos, y obviamente esa situación que se vive como cotidiana va a generar niveles de agresividad que posteriormente se van a traducir en expresiones de violencia. Entonces acá lo que estamos viendo es una forma de violencia que yo llamo violencia horizontal, una violencia social que se ejerce entre las personas que viven en condiciones similares, una violencia horizontal ejercida contra el hermano, contra el vecino, contra personas que tienen características de vida muy similares a las nuestras. Y en medio de toda esa agresividad y violencia cotidiana, nosotros vemos cómo se reproduce aquello que llamamos la variable impunidad. Ahora, como país, siempre hemos estado en un momento histórico de la violencia. Acá les traigo yo dos noticias que fueron publicadas hace ratos. El lunes 30 de abril se hizo la reconstrucción del crimen de María Isabel Rivas, residente en la colonia Tlacat, apartamento 24, edificio 2, quien fue encontrada dentro de una lata con orejas de 30 pulgadas de altura y 12 pulgadas por cada lado, dentro de un saco de yute. Lunes 30 de abril sale esta noticia. ¿De qué año? De 1973. Es decir, 1973 nos encontramos con un asesinato macabro ocurrido en nuestra sociedad, ocurrido en el área metropolitana de San Salvador. Otra noticia. Se hace saber que toda persona que se haga culpable del delito de robo, pillaje, violación, homicidio o atentado contra el orden público será pasado inmediatamente por las armas, es decir, será fusilado. ¿Cuándo fue publicada esta amenaza o esta noticia? Fue publicada en 1917. Es decir, si nosotros nos vamos a los periódicos, solo por tomar como referencia un medio, nos vamos a encontrar de que El Salvador permanentemente ha vivido en momentos históricos en los cuales la violencia social ha sido insoportable. Y esa violencia social se ha ido consolidando como una forma de aprendizaje cultural que nos va enseñando a los salvadoreños y que le va enseñando a las nuevas generaciones a ser violentos. Porque en este país, para tener éxito, hay que ser violentos. En este país tienen éxito las personas que son violentas.
Ahora, esa violencia la ejercemos, como digo, de forma horizontal, la ejercemos con nuestros vecinos, en nuestra familia. Y esa violencia, que es horizontal, obviamente no ha podido ser resuelta, ya sea por desidia política, por intereses económicos o simplemente porque esos niveles de violencia que siempre son históricos, esos niveles de violencia no afectan directamente a los más ricos de este país. Entonces, quienes vivimos permanentemente con miedo a la violencia, con miedo a la delincuencia, con miedo a los actos criminales, somos los que vivimos en las zonas populosas de este país. Ahora, hay que decir también que la violencia se nutre de la discriminación. Nosotros nos podemos dar cuenta fácilmente en los medios de comunicación que no todos los delincuentes son tratados de la misma forma. Hay delincuentes de millones, que no pierden el nombre, ni pierden la identidad, ni pierden aparentemente la dignidad cuando son capturados. Hay personas que han sido acusadas de robos millonarios o de fraudes millonarios en este país que siguen siendo tratados como don fulano, como doña fulana o como don sutano. Mientras, por otro lado, hay delincuentes comunes, delincuentes que roban centavos, que roban gallinas o que tienen delitos menores, que no son tratados de la misma forma e incluso no son capturados de la misma forma. Llegan a sacarlos de sus casas botando las puertas, los sacan prácticamente desnudos. Entonces ahí hay un trato distinto, que es una expresión de la impunidad, que es una expresión de la discriminación en este país. Y eso envía un mal mensaje también a la población, porque nos está diciendo que no todos somos iguales. Y nos está diciendo, por otro lado, que quien roba millones tiene la posibilidad de salir libre de todo eso. Ahora, otro factor que hay que considerar es que el Estado siempre ha sido un Estado frágil. Siempre ha sido un Estado incapaz de garantizar los derechos humanos de esta población. Eso significaría entonces que todo el dinero invertido en los salarios de los funcionarios que tienen que ver directa o indirectamente con la promoción de los derechos humanos y con la promoción de la seguridad ciudadana, significaría entonces que los salarios, los millones de dólares invertidos en ello, han sido millones de dólares tirados a la basura. Entonces ya no solo se trata de que devuelvan lo robado, sino que estaríamos hablando también que devuelvan todos aquellos salarios que no se han traducido en soluciones concretas en el país. Finalmente, vamos a decir que es equivocado, que han sido equivocadas todas las estrategias de prevención de la violencia que están basadas en la coerción específicamente. O sea, no se trata de construir más cárceles, no se trata de contratar más policías, no se trata de hacer más duras las leyes. O sea, no se trata de impulsar programas que vayan o que tengan como beneficiarios directamente a las personas que viven en el ámbito de la delincuencia. Cuando hablamos de prevención, y esto debería considerarlo el presidente electo ya cuando tome posesión, el presidente Nayib Bukele, de que la prevención se impulsa con aquellos sectores que no viven en delincuencia, pero que habitan en lugares en los cuales podrían estar propensos a caer en las garras de la delincuencia. Entonces, si no se quiere desperdiciar el dinero y si se quiere establecer realmente soluciones concretas, nuevas, creativas y que de una vez por todas le empiecen a poner fin a este flagelo de la delincuencia, hay que invertir en los sectores vulnerables, pero que todavía no forman parte de las estructuras criminales ni han cometido delitos. Allí es donde debe estar centrada toda la inversión en términos de prevención social. Significa entonces que quien se ponga al frente de la cartera de seguridad y prevención social no solo debe ser una persona con ideas nuevas, sino que debe ser una persona que tenga ideas creativas y que no solo se fije en los aspectos formales de la delincuencia, sino que también tenga la capacidad de pensar a futuro. Ese es un reto que va a tener el gobierno, un reto que esperamos que resuelva,
para que no volvamos a tener noticias como la que tuvimos esta semana de niñas que son asesinadas y tiradas en la calle sin ningún tipo de remordimiento, ni de los asesinos, ni indignación de la población que ve actos como eso. Muchas gracias.